Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 3 de mayo del año 2022. Hoy estamos con la mesa de análisis político, el primer martes de cada mes como es costumbre. Saludo entonces a quienes nos acompañan y empiezo por Salto, con Ernesto Nieto, fundador de Ágora, la primera consultora especializada en investigación social aplicada del interior del país. Ya hemos estado con él en otras ocasiones. Hoy, en esta mesa en particular, Ernesto, bienvenido. Muchas gracias, Emiliano, y buenos días para todos. Te veo muy abrigado, ¿eh? Bueno, en este momento en Salto la temperatura dice que tenemos 13 grados, cielo nublado. Una tragedia para nosotros. Bueno, sigo con los saludos. Acá en Montevideo para Fito Garcés, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Che, un saludo especial para Ernesto. Y Daniel Chaschetti, ¿cómo te va? Muy bien, con 16 grados en Montevideo. Rara vez puedo reírme de Ernesto Nieto. Hoy lo voy a hacer porque, bueno, está más lindo Montevideo que Salto. Bueno, cada uno tiene su reporte meteorológico. El último saludo es para Daniel Buquet, que está acá en el estudio. Buen día, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano? Un saludo al corresponsal en Salto, al corresponsal en Parque Rodó y al corresponsal en Cordón. Estamos conectados con todo el país, como siempre. Miren cómo agarró el oficio de radio el hombre. Bueno, vamos al primero de los temas. Hoy vamos a mirar por un lado al gobierno, por otro a la oposición. Empezamos. Pasada la pandemia de COVID-19, pasado también el referéndum sobre la ley de urgente consideración, el gobierno tiene en agenda la concreción de asuntos clave como la reforma de la seguridad social o el cambio en la currícula en todos los niveles de la educación. Para impulsar la reforma de la seguridad social, el gobierno ya anunció que buscará un consenso político lo más amplio posible. Sin embargo, desde el PIT-CNT se aseguró este domingo que habrá una lucha ideológica frontal contra esta iniciativa tal cual está planteada. Además, ya hay dirigentes del Frente Amplio anticipando que se opondrán a aspectos señalados como importantes en la reforma, por ejemplo, el aumento de la edad jubilatoria, tal cual aparece en el informe de la mayoría de los expertos. Pero incluso dentro de la propia coalición de gobierno hay dudas de que la reforma se vote en este periodo. Por ejemplo, el senador Jorge Gandini del Partido Nacional dijo hace un par de semanas que si no hay acuerdo y el Poder Ejecutivo debe asumir todo el costo político, puede no haber reforma de la seguridad social. El sueño del pibe del Frente Amplio es que votemos una ley antipática y después ellos la disfruten, aseguró hablando en FM del Sol. En el caso de la reforma de la currícula de la enseñanza, el oficialismo ya está enfrentando cuestionamientos de los sindicatos. También este domingo, en el acto por el Día de los Trabajadores, Elvia Pereira, secretaria general del PIT-CNT, que pertenece al gremio de maestros, indicó que la reforma se está realizando sin la participación de los profesionales de la educación que día a día están en las aulas. A partir, en fin, de estos apuntes les pregunto, ¿qué margen de acción tiene el gobierno, tiene el oficialismo para llevar adelante su agenda y las reformas clave? Daniel, tú querías ir por este lado, ¿no? Bueno, sí, porque... ¿Cuál Daniel? Se preguntarán ustedes. Daniel Chaschetti. Bueno, no, si quiere empezar Buquet no hay problema. No, dale tú. Bueno, yo creo que el resultado del referéndum fue muy importante, ¿no? En los cálculos que hace hoy en día los actores de gobierno. Yo creo que se está generando una situación en la cual algunos actores, sobre todo pienso en Cabildo Abierto y algunos sectores del Partido Colorado, ven demasiado cercana a la elección, y eso lleva a que tengan grandes dudas sobre el riesgo que podría suponer aprobar una reforma de la seguridad social que fuera impopular, ¿no? Y también adentro del Partido Nacional, ¿no? Se ve esto, tú citaste a Gandini, pero hay otras declaraciones, por lo cual a mí se me genera algo así como la representación de una contradicción muy fuerte, ¿no? Es decir, al comienzo del mandato, cuando el gobierno tenía tiempo, envió la LUC e impuso sus mayorías, ¿no? A toda velocidad.
Y bueno, ahí había tiempo, ¿no? Ahora que falta menos tiempo para la próxima elección, cuando en verdad las mayorías podrían contribuir a aprobar esta reforma que es necesaria, el gobierno se abstiene. Hoy leí en la prensa muy temprano que el 12 de mayo la calle Pou convoca una reunión a los legisladores. Lo primero que pensé es para presentarle el proyecto de reforma, y en realidad es una reunión para sondear a los legisladores respecto a la conveniencia o no de enviarla. Por lo cual yo diría que el referéndum ha generado un escenario que es bastante complicado y que tiene un riesgo alto de impas, ¿viste? A mí no me gustaría que estos próximos 18 meses fueran un escenario de mera administración del gobierno y que la productividad... Mirá, tú, Daniel Buquet, ¿qué decís? Sí, me gustaría seguir por este lado del post-referéndum. Capaz que con algún matiz. De alguna manera el referéndum, todo el proceso de referéndum, desde la juntada de firmas, pero sobre todo una vez que se alcanzaron y se sabía que se iba a producir la votación, generó en el gobierno, también en la oposición, pero especialmente en el gobierno, la necesidad de abroquelarse en la defensa de los 135 artículos impugnados. Y eso implicaba, bueno, la necesidad de no salir con otros temas de agenda, no desalinearse, etcétera, ¿no? Y eso se cumplió en términos muy razonables para el gobierno. Terminado el referéndum, es como que vos destapes una olla a presión, porque claro, esa necesidad de mantenerse unidos fue generando situaciones que no se planteaban, intereses particulares de sectores, líderes, fracciones, y estamos frente a una situación muy particular, y es la situación de que en ninguno de los dos partidos tradicionales del Uruguay hay un líder presidenciable claro y excluyente, por distintas razones, algunas producto del azar. El único miembro del gobierno, de la coalición de gobierno, que tiene el líder y candidato claro e indiscutido es Cabildo. Pero el Partido Nacional no tiene ni un candidato. ¿Y eso cómo se vincula con lo que estamos discutiendo? Eso se vincula porque, de alguna manera, la votación del 27, y en todo caso el resultado favorable para el gobierno, permite que muchos actores políticos se muevan rápidamente en esa perspectiva, en la perspectiva electoral. Vos fíjate que el presidente Lacalle no es reelegible, y hasta salió el tema de la reelección, por si fuera poco. Pero entonces el grupo Todos o el sector del presidente tiene que buscar un sucesor, ahí suena Álvaro Delgado. Del otro lado, se murió Larrañaga, el líder del sector alternativo del Partido Nacional. Y ahí entonces se mueve Gandini, se mueve Botana. Gandini, que lo mencionaste, y hablando de la seguridad social, dijo una frase todavía más contundente. Le dice al periodista: vos te imaginarás que yo no voy a votar una ley que me asegure que pierdo la próxima elección. Estábamos hablando de hace un mes, la próxima elección es la del 24. Bueno, se están posicionando, tal vez buscando promover su propia figura, yo qué sé. Gandini puede ser un candidato presidencial del wilsonismo, Botana, sí, pueden serlo. En el Partido Colorado, Sanguinetti no va a ser candidato. Ahora sí, no me vengan. Si me en el 23 me dicen que Sanguinetti es candidato, me retiro. Entonces, Ballistas... Esto queda grabado. Ballistas no tiene candidato. Y bueno, y la otra también, situación fortuita o como la llamemos, Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado, tampoco tiene candidato. Entonces, esto genera la necesidad de perfilarse de todos estos grupos líderes de una manera inusual, porque vos podrías tener 4 o 5 dirigentes ya instalados en la sucesión, ¿no? Y esto creo que al gobierno le complica enormemente en un contexto difícil, en un contexto donde se disparó la inflación, y entonces ahí vienen todas estas movidas que por un lado te dicen, bueno, todos están jugando para la tribuna, y por otro lado ves, un poco lo que decía Chaschetti, que dificulta a que el gobierno pueda avanzar en una agenda importante y sustantiva. Bueno, seguimos. Vamos con la primera vuelta de Ernesto.
Y tengo cierto delay porque vieron que los 500 kilómetros también afectan ahí Bueno. al Zoom, un poquito. Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dijeron los Danieles, en el sentido, en los dos grandes aspectos. En primer lugar, que esto tenemos que leerlo como un antes y un después del referéndum. Claramente la situación política de esta especie de empate con una leve mayoría afecta, trastoca las cosas, y también estoy de acuerdo con la lectura que señalaba Buquet recién de que no hay ninguna duda de que la falta de liderazgos claros en la mayoría de los partidos que integran la coalición de gobierno también hace que se produzca una especie de, bueno, recalculando. Pero yo me quiero salir estrictamente del pensamiento electoral, que bueno, yo lo tengo como un axioma. Los políticos siempre están pensando en que sus acciones van a tener de alguna manera consecuencias político-electorales. Y hay algo que mucha gente que sabe mucho de este tema, Emiliano, en tu programa lo ha dicho. Toda reforma de la seguridad social implica un acto profundamente complejo, porque es trastocar una serie de equilibrios sociales, de regulaciones laborales, pero no solo laborales, que implican cuestiones que después se terminan traduciendo a la vida cotidiana en sentido muy práctico. Es decir, por poner un ejemplo, suponer que para la inmensa mayoría de los trabajadores que a partir de los, por ejemplo, 50 años, que podría ser una de las reformas, o a partir de los 55 van a tener que trabajar 5, 6 o 7 años más, es claramente una medida bastante antipopular en términos cotidianos. Es claramente una medida antipopular. Suponer que hay algunas de las prestaciones que hoy presta el BPE, de las muchísimas que presta, porque la seguridad social no solamente los retiros y las jubilaciones, que se van a cambiar o que se van a dejar de prestar, al menos por el BPS, y que va a haber una reforma que las traslade a otros ámbitos, es un escenario tremendamente complejo. Pero además no nos olvidemos de que en este momento estamos con algunas de las situaciones que tienen que ver con la seguridad social muy complicadas. La que claramente está más complicada es la de los profesionales universitarios, pero hace bastante poco tiempo que nos enteramos que, al menos parcialmente, la caja bancaria también está atravesando por problemas. Entonces, frente a esta situación hay otros actores que dicen, bueno, pero miren, el tema de la seguridad social necesariamente tiene que incluir a todos los actores involucrados y todas las cajas que están vinculadas. Y en todas esas cajas que están vinculadas, hay una que está en términos ideológicos en el centro del debate y que no se la quiere poner en esta reforma, que es la caja militar. Y ahí hay un punto de quiebre. Entonces, tenemos una situación de bloques relativamente parejos con una leve mayoría que se mantiene para el bloque que hoy está gobernando. Unas elecciones que sabemos que en términos políticos son relativamente cercanas, porque en política 2 años no son nada. En 1 año y poco arrancamos con campañas, o menos, con campañas formalmente para las internas. Pero a eso le agregamos que el tema en discusión es un tema tremendamente complejo y que trastoca los equilibrios. ¿Qué puede resultar de eso? Y bueno, yo creo que lo que puede resultar es que haya muchos más incentivos para la parálisis, para quedarse quieto, que para asumir el desafío de esa reforma. Ustedes han estado poniendo el foco en la reforma pendiente de la seguridad social. ¿El razonamiento vale para otras reformas? O sea, ¿puede haber una congelación? ¿Puede haber un congelamiento de la agenda de reformas en general del gobierno? No sé, Fito, si vas por ahí o lo retomamos después con Daniel. Si se congelan las reformas, se va a congelar la gente. Se van a congelar los electores, las bases sociales de la coalición. Es decir, ¿en qué sentido lo quiero decir? Este gobierno, quizás como el primero del frente, ganó con una agenda de cambios, ¿no? Muy claramente expresada, de signo ideológico distinto, pero canalizando una expectativa de cambios, ¿no? Cuando ganó el frente, la lógica, siempre me acuerdo de mi vecino al lado de casa, Domingo Ferrari, que el 31 de octubre del 2004 se asomó a la puerta de su casa, me vio a mí y me dijo: Garcés, hay que cambiar, ¿eh? Bueno, esa expectativa de cambio que había en el 2004 la hubo
en el 2019, ¿no? La gente votó un cambio, la gente quería cambiar, la mayoría de la gente, no tanta tampoco, no era tan grande la mayoría de la gente que quería cambiar. Pero en todo caso el gobierno gana canalizando una expectativa mayoritaria de cambio con un discurso de cambio. Y en ese discurso de cambio, claramente especificado en el compromiso por el país, bueno, se dicen muchas cosas muy importantes, ¿no? Se habla, por ejemplo, de transformación educativa y desde luego se habla de reforma de la seguridad social. Entonces, porque además de transformación educativa y de reforma de la seguridad social, este país ya venía hablando claramente durante, no sé, de educación el país discutió durante los 15 años de gobierno del Frente y muy particularmente a partir de la presidencia de Mujica. Y de la importancia de la reforma de la seguridad social, yo al menos empecé a escuchar hablar en el 2018. Ahí cuando a mí me cayó la ficha, porque recuerdo perfectamente a Daniel Bastori en un almuerzo de ADM. O sea, y después vino todo el lío, ¿no? El 2018, las discusiones en torno a reformar el servicio de pensiones del ejército, de los militares, etcétera, etcétera, todo el prólogo al despegue de Manini y de Cabildo. ¿Cuál es mi punto, por lo tanto? Mi punto es, claro que los políticos quieren ser reelectos, de acuerdo, ¿no? Y está perfecto que así sea, pero los políticos son electos también canalizando expectativas. Y en el caso de este gobierno, yo creo que si no hace un esfuerzo importante y muy visible por cumplir con algunas de las expectativas de cambio que los llevaron al poder, va a frustrar a mucha gente, no solo va a estar por debajo de lo que la ciudadanía tiene que exigirle a los gobiernos, que es que asuman las responsabilidades que les damos desde la ciudadanía, sino que además va a frustrar a sus propias bases electorales. Lo último que quiero decir es, yo creo que ya hay en las bases sociales de la coalición, ya hay cierto clima de esto va despacio. Esto de, entre comillas, vamos despacio. Algo parecido a lo que se empezó a instalar también a mediados de la presidencia de Tabaré Vázquez I, ¿no? Vamos despacio, este gobierno no era suficientemente de izquierda, ¿no? Se decía en la época, y todo eso fue el prólogo del despegue de Pepe Mujica, ¿no? Yo creo que ya hay cierto clima de malestar en bases sociales de la coalición, de gente que dice, ganamos para cambiar y el cambio va muy lento. Así que ese es el otro punto que quería incorporar. Sí. Ahora, para que este gobierno pueda efectivamente introducir cambios, si nos quedamos en el tema reforma de la seguridad social, lo que parece obvio es que va a tener que negociar mucho con la oposición, va a tener que acceder a soluciones que probablemente no son las que se planteaban, ¿no? O sea, da la impresión de que la reforma de la seguridad social sale con apoyo unánime o no sale, ¿no? Bueno, no, está la otra. Y bueno, una posibilidad es que no salga y la otra es que salga, pero no sea la que una parte de la población esperaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La que el propio oficialismo impulsaba, ¿no? Y entonces, ¿sirve o no sirve? Sí. ¿Cuál de las dos soluciones es la buena? Yo creo que hay, en perspectiva, ya que estamos acá... Dale, ya nomás el nombre. Hay tres tipos de asuntos de agenda. Los que inevitablemente generan efectos negativos en la opinión pública. Si vos haces una reforma de la seguridad social para resolver el problema de financiamiento, de sostenibilidad financiera de la seguridad social, vas a tener que perjudicar a alguien. Eso es inevitable. Además se habla, se maneja y aparentemente estarían de acuerdo los técnicos que proponen la reforma en que hay que aumentar la edad de jubilación. Yo lo que sí creo es que eso se puede hacer con una gradualidad donde el impacto negativo en la opinión sea atenuado, porque si vos le decís a los cincuentones le decís, no, ustedes se jubilan a los 60, a los cuarentones le decís usted a los 61, a los de 30 le decís a los 62, bueno, capaz que podés diluir, lo que pasa que vos ahí llevas el aumento de la edad de jubilación al siglo XXII, yo qué sé. Entonces, ese es un tipo de asunto. Después tenés asuntos que pueden ser
incluso hasta neutros desde el punto de vista de opinión pública, como el tema de ley de medios. Ese es un tema que está en la agenda, que se quiso introducir en la LUC y luego se desglosó y hay un proyecto que se está trabajando. Yo no veo la atención de la gente en si vos podés tener 3 radios, 8 radios o ese tipo de cosas que figuran allí. Me parece que es un tema neutro desde el punto de vista de la opinión pública y donde el gobierno sí puede avanzar. Y tenés temas como el de la educación, que incluso podrían tener impactos positivos en la opinión pública. Además de que yo no sé si la idea del gobierno va por la legislación, es decir, hay muchas medidas en materia educativa que se pueden tomar desde el propio Codicen, desde las propias direcciones. Entonces yo creo que el gobierno va a avanzar en temas como educativos, que lo puede hacer administrativamente y que además no necesariamente eso le va a generar impactos negativos, le podría generar impactos positivos. Va a avanzar lentamente con temas como medios. Ahí hay que buscar acuerdos, no habrá una unanimidad, entonces habrá detalles. Y finalmente está el tema como la seguridad social, donde o hay unanimidad, como vos decís, para reformar, cosa que yo no creo, porque ¿qué reforma? Es difícil pensar qué reforma va a generar una unanimidad cuando todos calculen que a ninguno lo va a afectar negativamente. La única posibilidad es dramática, y es que tengamos una crisis tal económica y social antes de las elecciones que el Frente Amplio esté seguro que va a ganar, porque es todo un desastre, y diga, bueno, aprovechemos, saquemos esta reforma con el gobierno multicolor. Fito, ¿qué decías? Sí, súper cortito. De hecho, el gobierno ya está avanzando en reformas educativas por la vía administrativa. O sea, no es que la reforma educativa está paralizada. El gobierno está haciendo cosas y se está discutiendo y se está avanzando con el marco curricular, y las famosas reuniones de las ATD que fueron mencionadas en el discurso del 1 de mayo. O sea, ya hay avances en el tema educativo por la vía administrativa. Y lo otro es una pregunta que seguramente analicemos en la segunda parte de esta mesa, es, ¿y el Frente no tiene incentivos para participar en una reforma de la seguridad social, yo diría, al menos de mediana entidad? Si el Frente puede ganar la próxima elección, o va a preferir que el problema fiscal le explote a él. Yo quería decir que, en general, las políticas que nosotros consideramos como políticas de Estado, que no se tocan, suelen ser iniciativas que se aprueban con el voto de solo un bloque, ¿no? Es como una falacia esa de creer que o la votan todos o no sale. Si vamos para atrás, la anterior reforma de la seguridad social la aprobó la coalición del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Nuevo Espacio, ¿no? Después la reforma constitucional también, la misma coalición, con el Frente Amplio y la oposición. Cuando llegó el Frente Amplio hizo muchísimas reformas, la seguridad social, la reforma tributaria, reformas de derechos, y las sacó con sus votos, no hubo mucho consenso. Entonces, mi pronóstico es yo creo que no va a haber reforma de la seguridad social, los incentivos electorales son demasiado altos, presionan mucho, la información que virtió el referéndum es una información que habitualmente en un periodo común no estaría, es decir, que hoy los cálculos se hacen con mucha evidencia, y que la reforma de la seguridad social va a quedar para el próximo periodo, para el primer año del próximo periodo, porque en realidad ese es el momento adecuado. ¿Cuándo la pasó Sanguinetti? La pasó en el primer año, la inició en el primer año y la aprobó en el segundo, pero ya estamos en el tercero, estamos muy cerca de la elección y con la información de un referéndum donde los dos bloques quedaron muy emparejados. Yo digo que el riesgo es que esto se transforme en un impasse productivo, porque yo no veo que la coalición tenga una agenda, o más bien veo que la agenda ya se pasó. Y lo que están mencionando ustedes como la reforma educativa, está bien, por la vía administrativa se pueden hacer cambios, pero
pero ¿qué más hay, además de ley de medios, no? O sea, bueno, acá, por ejemplo, hay oyentes que anotan que está en la agenda, en un lugar prioritario en el Parlamento, la legislación sobre personería jurídica de los sindicatos, ¿no? Bueno, está bien, pero esa es la agenda país. Esa es una agenda para el desarrollo. Estoy pensando en... No, pero señalan que este es un planteo, es una idea, una propuesta que en la campaña figuró, que tiene un lugar destacado para una parte del electorado, ¿no? Sí, pero no sé si está en compromiso para... Ni ninguno de nosotros dice el gobierno no va a aprobar ninguna ley de acá. No, obviamente logrará algunos asuntos puntuales. Efectivamente, creo que el problema del gobierno tiene que ver con los grandes asuntos de la gente. Ernesto. Sí, yo quisiera decir algo muy, muy breve, que es, si miramos la película desde que este gobierno asume, nos podríamos llegar a encontrar con que lo que le dio una brutal fuerza y lo posicionó con altos niveles de aprobación, que fue el manejo de la pandemia, a su vez le restó muchísimo tiempo en intentar introducir su gran agenda de reformas. Porque hay algo que es cierto, en pandemia estaba muy complicado. Manejar la pandemia, manejarla, bueno, según cómo se mire, de acuerdo a determinadas cuestiones, hacer hasta una inversión económica allí, y a su vez en el Parlamento tirar estas reformas, que por otra parte tenemos una comisión que trabajó mucho tiempo y hasta hace poco tiempo estuvo trabajando. Entonces nos podemos llegar a encontrar con algo casi paradigmático, que en este caso el impulso que sirvió para posicionar con altísimos niveles de aprobación la gestión de la pandemia, hoy esté siendo un freno, pero porque pasaron los tiempos. Porque básicamente todos coincidimos que las grandes reformas hay que hacerlas o intentar hacerlas más o menos cuando comienzan los periodos de gobierno. Hoy, donde no tenemos solamente encuestas, sino que básicamente tenemos un resultado electoral casi que de mitad de término, que nos confirma que seguimos en 2 bloques y con una diferencia muy pequeña, bueno, yo creo que se confirma que hay más incentivos para que los grandes temas patearlos para adelante. Emiliano, muy breve. La iniciativa que plantea el oyente no está en el programa Compromiso para el País. Es interesante, sí, es bueno repasar el documento, no lo tengo acá a mano. Yo lo que digo es que todo lo que esté fuera de ese documento no es sencillo de pasar. Es probable que haya sectores de la coalición que estén trabajando para pasar esa norma, pero lo que yo digo es que esa norma es muy menor al lado de los grandes temas que tiene planteado el país y que reclaman los economistas, no sé, los sociólogos, la gente que reflexiona sobre los problemas de desarrollo del país, ¿no? Volvemos a la mesa de análisis político. Dentro de unos minutos nada más vamos a tener la atención puesta del lado de la oposición. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Berta Luisi. Ella es la invitada de esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. Aprovechando que está en curso en el Museo Gurevich una exposición de su obra. Berta Luisi nació en el año 1924 y murió en 2008. Se formó en el taller Torres García bajo la orientación del maestro Joaquín Torres García y posteriormente continuó siendo parte de ese mismo taller, pero bajo la orientación de Augusto Torres. Se resalta que hasta ahora, si bien ella había participado de cantidad de muestras colectivas, no se había dado una posibilidad de exhibir el conjunto de su obra o una parte importante de lo que ha producido. Bueno, esa es la alternativa que está disponible acá en la Ciudad Vieja y que desde ya, como ayer, yo recomiendo muy calurosamente. Ahora, la muestra tiene por título No son molinos, entre poética y estética. ¿Y por qué es eso? Bueno, si van al catálogo, precioso catálogo por otro lado, encuentran esto.
En las aventuras narradas en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes, hay una ocasión en la que el protagonista, al ver unos molinos de viento, los interpreta a través de sus fabulaciones como gigantes convertidos en molinos por un hechicero, proyectando así enemigos imaginarios o fantásticos que le permitían protagonizar sus aventuras, acometiendo contra ellos y sufriendo las consecuencias de sus combates. Las fabulaciones, en ese caso, son expresiones de la narrativa propia de su núcleo de ensueño, con la que compensa la realidad en la que vive inmerso. Es así que contra las propias fuerzas del mal y por justicia, Don Quijote lucha por encima de todo. Y luego se agrega: el taller Torres García se caracterizó, entre otros aspectos, por estar integrado por un grupo de artistas que tenía un rechazo firme e intransigente del ambiente social y cultural de la época. Su maestro planteaba, como una misión histórica de su movimiento constructivista, contribuir a los fundamentos de un nuevo clasicismo para la cultura uruguaya, alternativo a la cultura y el orden social contemporáneos al autor. Los discípulos de Torres García, en un grado mayor o menor, expresaron de formas más o menos evidentes el rechazo a los valores del ambiente cultural y artístico de su actualidad y aspiraron a través de su obra a contribuir a nuevos desarrollos de la cultura y el arte uruguayos. Una de las manifestaciones de esa línea está en la obra pictórica de Bertaluisi, pero también en lo que escribe. Y entonces, a continuación, el catálogo incluye uno de sus poemas, muy cortito. Se titula Ya revelada y dice: lanzas quedan, pero no hay fuerza que las levante. No son molinos, no, son gigantes.